Hay un tipo muy específico de persona que puede estar en medio de una fiesta, rodeada de risas, de música, de conversaciones que se cruzan en el aire y aún así sentirse completamente sola. No sola como tristeza, sola como distancia, como si hubiera un cristal invisible entre ella y todo lo demás. Sonríe cuando toca sonreír, responde cuando le preguntan. Incluso puede parecer que lo está pasando bien, pero por dentro hay algo que no encaja, una tensión silenciosa, una especie de cuenta regresiva interna esperando el momento en que pueda volver a casa, cerrar la puerta y finalmente respirar. Si eso te suena conocido, quédate, porque hoy vamos a hablar de lo que realmente está pasando ahí. Y lo primero que necesitas saber es esto. No se trata de que seas antipático, no se trata de timidez, de inseguridad, ni de que te falte algo que los demás tienen. Pero esto no se trata realmente de no saber socializar. Nunca se trató de eso. Se trata de cómo funciona tu sistema nervioso. Y esa diferencia lo cambia todo. Durante años se ha usado la misma etiqueta para describir a estas personas. Tímidas, introvertidas, raras, difíciles, como si la incomodidad social fuera una falla de carácter, algo que corregir con más exposición, más esfuerzo, más voluntad de encajar. Pero hay algo que esa narrativa ignora por completo. Muchas de las personas que no se sienten cómodas con la gente son altamente capaces socialmente. Pueden hablar en público, pueden liderar equipos, pueden ser cálidas, empáticas, incluso carismáticas. Y aún así, después de cualquier interacción social prolongada, sienten algo que no tienen palabras precisas para describir. Un agotamiento que no es físico, una especie de ruido interno que no para, como si el cerebro siguiera procesando horas después de que la conversación terminó. Eso tiene un nombre, se llama sobreestimulación social, y es mucho más común de lo que se habla. Imagina que hay dos tipos de sistemas nerviosos. Uno filtra la información de forma automática, recibe lo esencial, descarta lo secundario y sigue adelante sin acumular demasiada carga. El otro no filtra de la misma manera, capta todo. El tono de voz que cambió ligeramente, la microexpresión que duró menos de un segundo, la tensión no dicha entre dos personas en la misma habitación, el silencio que llegó un poco antes de lo esperado. No lo hace por elección, lo hace porque está cableado así. Y cuando ese sistema está en una reunión social, no solo está participando en una conversación, está procesando docenas de capas de información de forma simultánea, sin descanso, sin pausa, sin posibilidad de apagarlo. El resultado es predecible: agotamiento, saturación, ganas de salir que no siempre tienen que ver con no querer estar, sino con que el sistema ya llegó a su límite operativo. Aquí viene una verdad incómoda pero completamente universal para quienes se reconocen en esto. Probablemente no te sientes incómodo con toda la gente, solo con cierta gente, con las dinámicas superficiales, con las conversaciones que no van a ningún lado, con los ambientes ruidosos donde todo el mundo habla a la vez y nadie realmente se escucha. Pero con una persona tranquila, en un espacio sin ruido, en una conversación que tiene profundidad real, algo cambia. De repente no estás buscando la salida, de repente el tiempo pasa distinto. Eso no es introversión, es desajuste de profundidad. Tu mente opera en una frecuencia que no encuentra señal en la mayoría de los contextos sociales convencionales. Y esa falta de señal se siente como incomodidad, como alienación, como si hubiera algo malo en ti, cuando en realidad lo que hay es una incompatibilidad de entorno. Pero hay algo más profundo todavía, algo que tiene raíces anteriores a la edad adulta. Muchas personas que desarrollan este patrón de hipersensibilidad al entorno social lo aprendieron de niñas, no como una lección explícita, sino como una adaptación. Cuando creces en un entorno donde las emociones de los demás son impredecibles, donde el ambiente familiar cambia de tono sin aviso, donde aprendes que leer la habitación puede ser la diferencia entre un momento tranquilo y uno tenso, tu sistema nervioso aprende a escanear, aprende a anticipar, se vuelve un detector altamente sofisticado de señales emocionales. Y eso en la infancia fue una herramienta de supervivencia. El problema es que el sistema nervioso no sabe distinguir entre una amenaza real y una reunión de trabajo, entre un ambiente familiar impredecible y una fiesta de cumpleaños. Generalizó el patrón y ahora activa el mismo modo de escaneo constante en contextos donde no hay ningún peligro real. El cuerpo responde con tensión, con ganas de retirarse, con esa sensación de estar presente pero no del todo. No porque algo esté mal en el presente, sino porque el sistema sigue usando un mapa dibujado en el pasado. Esto conecta directamente con algo que en psicología se conoce como apego evitativo. No significa que no quieras conexión, significa que aprendiste muy temprano que la conexión tiene un costo,
que acercarte demasiado puede resultar en algo que duele. Entonces el sistema encontró una solución elegante y costosa a la vez: mantener cierta distancia emocional como forma de protección, socializar hasta cierto punto, pero no más allá, estar presente, pero con una salida siempre visible. Y aquí está la parte que más duele reconocer: esa distancia no siempre la elegiste conscientemente. En muchos casos simplemente apareció, y con el tiempo se volvió tan familiar que dejó de sentirse como una estrategia de defensa y empezó a sentirse como quien eres. Otra verdad incómoda: probablemente te dices a ti mismo que necesitas tiempo solo para recargar. Y eso es real, pero a veces, debajo de ese tiempo solo, no solo hay regulación, también hay alivio. El alivio de no tener que monitorear nada, de no tener que interpretar a nadie, de existir sin que tu sistema esté en modo alerta constante. Y ese alivio, comparado con el esfuerzo que consume cualquier interacción social, hace que la soledad empiece a ganar siempre la comparación. No porque la gente no te importe, sino porque el costo energético de estar con gente es, para ti, significativamente más alto que para la mayoría. Lo que nadie te dice es que eso no tiene que ser permanente, pero tampoco se arregla forzándote a socializar más. Se empieza reconociendo que tu sistema nervioso no es un defecto, es una configuración, y como cualquier configuración, tiene contextos donde rinde extraordinariamente bien y contextos donde se sobrecarga. El trabajo no es cambiarte, es aprender a elegir mejor los entornos: menos cantidad, más calidad, menos exposición indiscriminada, más conexión real con las personas y los espacios que no te cuestan toda tu energía solo por existir en ellos. Y cuando la incomodidad social viene acompañada de miedo intenso, de evitación que limita tu vida, de sufrimiento constante que no cede, eso ya no es solo una configuración del sistema nervioso. Ahí puede haber ansiedad social, trauma no procesado, o patrones que un profesional puede ayudarte a entender con mucha más precisión que cualquier video. Reconocerlo no te quita fortaleza, te la devuelve. La incomodidad que sientes no siempre es una señal de que algo está roto. A veces es una señal de que estás en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, en una dinámica que no fue diseñada para alguien que percibe el mundo con la profundidad con la que tú lo percibes. Y eso te deja con una pregunta que vale la pena sostener un momento. No respondas rápido. ¿Cuánta energía has gastado en tu vida intentando funcionar como alguien que no eres, en entornos que nunca estuvieron hechos para ti, esperando el día en que finalmente te sintieras cómodo donde todo el mundo más parece estarlo? ¿Y si el problema nunca fue que necesitabas cambiar? ¿Y si el problema fue el cristal entre tú y el mundo, pero no porque estuvieras roto, sino porque simplemente estabas en la habitación equivocada? Si te has sentido identificado con alguno de estos puntos, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Leer que otros pasan por lo mismo nos ayuda a todos a sentirnos menos solos. Y si quieres seguir explorando cómo funciona tu mente, suscríbete para no perderte el próximo análisis.